En respuesta a los históricos anuncios de La Habana sobre el inminente fin de la guerra, empezamos hoy la serie Por los senderos de la paz sobre los retos del posconflicto para el suroccidente colombiano. Los habitantes de Toribío nos compartieron su optimismo frente al cese bilateral al fuego acordado en La Habana. Esperan que el retiro de las trincheras de la fuerza pública sea el primer gesto de buena voluntad. Toribío aún arrastra las heridas de la guerra. Los hostigamientos y tomas guerrilleras siguen retumbando en los oídos de quienes esperan cerrar, por ejemplo, ese capítulo doloroso del 10 de julio del 2011, cuando una chiva bomba dejó un total de 460 casas dañadas, 103 heridos y 3 muertos. De ese ataque hoy solo queda este recuerdo, un monumento a la barbarie que adorna el patio de la iglesia. Son 500 kilos de lo que quedó del automotor y que reposa aquí, como un mal recuerdo de un pasado que esperan no se repita. Así lo cree el cura párroco de esta población, que espera que con los diálogos de La Habana cese el horror de la guerra. Que la gente se sensibilice y se sienta tocada también por la situación, porque cuando uno se siente tocado por la situación, lógicamente, de pronto empieza a despertar sentimientos de paz y de reconciliación. Dice que en este pueblo se vio un optimismo mesurado, pues llevan muchos años viendo estas trincheras que son un símbolo del miedo. Yo a veces no veía los militares aquí en la plaza, por ejemplo, dialogando sin casco. Entonces hay una buena calma, pero también hay una cierta incertidumbre. A mí me parece que hay una cierta incertidumbre por parte de la gente, como que la gente se pregunta, esto sí va a pasar, esto no va a pasar, ¿qué viene después? Ahora en Toribío esperan que se cumpla el día después de la guerra, cuando las Fuerzas Armadas decidan quitar las trincheras que llevaban más de 10 años en la estación de policía del pueblo. Este sitio donde nos encontramos es conocido como La Cruz. Desde aquí históricamente la guerrilla instalaba un francotirador armado con una subametralladora para atacar desde aquí el puesto de policía. Su alcalde cree que Toribío será un eje importante del posconflicto y espera que en las próximas horas se presente un buen gesto de la policía y retire las barricadas. Creo que ya es momento de empezar a mostrar gestos, así como el gobierno lo ha mostrado, las fuerzas militares, estos gestos más prácticos para levantar esas trincheras. Aunque reconoce que aún faltan detalles para erradicar definitivamente estas trincheras que protegen a los policías de las balas guerrilleras, pues dice que muchos podrían pescar en río revuelto. El riesgo está en que miembros de las FARC o milicianos se conviertan en delincuentes. Eso es un riesgo. Otro riesgo es que algunos se desbanden hacia los grupos, hacia la BACRIN o al ELN. Aquí en Toribío esperan dormir sin escuchar disparos, levantarse y no encontrarse con personas muertas y salir y no ver las trincheras en las calles. Habitantes de Florida en el Valle son ejemplo de reconciliación y reconstrucción colectiva. Desde esta zona del país siguen con esperanza las noticias desde La Habana. Rodolfo. En nuestra serie periodística Por los senderos de la paz conocimos de primera mano cómo están superando las pesadillas de la guerra y nos compartieron su único temor, que la paz fracase. La mirada fija en el retrato destrozado por un proyectil refleja el dolor que se niega a abandonar la memoria de Leonor Cadavid, una mujer que fue testigo de las 4 incursiones de las FARC a esta población. En una de las tomas guerrilleras, el cuadro estaba aquí más abajo, pero uno de los tiros que entró por aquella puerta rebotó en la pared y vino a dar aquí. Decidí guardarlo como un testimonio de lo que hemos vivido en este sitio de Florida específicamente. Aquí en Florida los mayores tienen vivos los recuerdos de esos cruentos ataques que marcaron la vida de los floridanos. Los tanques, las tanquetas ahí en el parque, los ríos de los helicópteros despertándolo a 1:30 p.m. Los habituales visitantes del Parque Central esperan que la guerra no vuelva a llegar nuevamente a este pueblo. La esperanza de todo el pueblo floridano es que ya salgamos de la guerra, de la violencia, y como la guerra y la violencia ha traído pobreza, ha traído desempleo, ha traído estigmatización del pueblo, entonces lo que queremos ahora es más inversión de la nación. Hoy el secretario de Gobierno valora el compromiso de la comunidad de Florida para lograr superar el dolor, recuperar su memoria y apostarle al desarrollo comunitario.
Hoy Florida tiene una esperanza muy grande en este ámbito actualmente, y creemos que va a ser la oportunidad más grande para que empecemos a cambiar ese señalamiento que tenemos como un municipio lleno de conflicto por un territorio de paz. Las víctimas se niegan a olvidar a sus muertos, pero ahora buscan reconstruir lo que un día los armados destruyeron, incluso a través de organizaciones comunitarias que promueven la defensa de los derechos humanos y la recuperación de sus territorios. Entonces uno dice que si realmente queremos hacer un proceso de paz, deberíamos empezar por cumplir acuerdos, por cumplirle a la gente, desde lo social, desde lo económico, desde lo político, desde lo cultural, en el caso de nosotros como pueblos indígenas. Ahora, las autoridades han puesto a esta población como ejemplo de reconciliación y reconstrucción colectiva tras los impactos del conflicto armado que se vivió con intensidad en este municipio. Y en nuestra serie Por los Senderos de la Paz, los habitantes de Villarrica, otra población del Cauca víctima del conflicto armado, recordaron el trágico atentado que sufrieron hace algunos años y reclamaron por el incumplimiento del Estado con las ayudas prometidas. Todos los días, desde hace 4 años, doña Marta Lucía Montoya no ha dejado de visitar la tumba de su hijo. Lo hace porque no quiere olvidar a Yerlinton Enrique Biafara, una de las 7 víctimas que dejó la instalación de un carro bomba en la estación de policía de Villarrica, Cauca, en febrero del 2012. Ella asegura que la guerrilla le arrebató lo que más amaba, por eso cree que le será muy difícil perdonar. Que en mi familia ninguno perdonamos. Ni vamos a quererle ver la cara a esa gente que nos quitó nuestro muchachito. Asegura que la pérdida de Yerlinton le desgarró lo más profundo de su alma y eso no tiene reparación. No, pues yo con la ayuda que le dicen a uno que le dan a dar y nunca dan nada, con eso yo no voy a recuperar tampoco a mi muchacho. Alrededor de la estación de policía hubo comerciantes que lo perdieron todo, luego que la guerrilla ubicara cerca del complejo policial una camioneta desde donde lanzó 3 cilindros cargados con explosivos. Ese día, además, hubo 32 heridos y 40 viviendas semidestruidas. Dice don Oscar Díaz, uno de los comerciantes afectados, que 4 años después el miedo los sigue acompañando. A partir de lo de la bomba, pues todos tenemos pánico. Nosotros cuando escuchamos la sirena, estamos aquí, miramos a la ventana y a ver qué pasó. O sea, es intranquilidad. Aquí todos estamos intranquilos. Y reclama las ayudas prometidas por el Estado. A nosotros no nos ha reconocido nada, inclusive que eso lo tenemos demanda con abogados, ya van 4 años y no se ha visto nada. Lo que ustedes alcanzan a hacer la toma aquí, eso ha sido por esfuerzo propio. Sofía Calvo, otra de las comerciantes, solo le pide a los actores del conflicto que estas escenas no se repitan. Quedamos marcados para toda la vida. Como víctima, pues que eso no vuelva a pasar nunca. Eso es lo que yo espero, que nunca más tengamos que volver a pasar por algo así. Y por eso está dispuesta a perdonar a pesar de haberlo perdido todo. Tenemos que perdonar para poder de que tengamos paz, pues hay que perdonar y eso es lo que esperamos todos, pues que todos hagamos algo, un granito de arena para que esto pueda pasar, para la paz. Y en la serie Por los Senderos de la Paz, la víctima de un atentado terrorista en Pradera reclamó la reparación de las FARC que aún no ha recibido. El alcalde de esta localidad compartió sus expectativas frente a la llegada de la paz, la cual permitiría el retorno de los campesinos a sus parcelas. Con gestos y ademanes, don Carlos Ruiz intenta explicarnos cómo fue que las esquilas expulsadas por una motobomba destruyeron parte de su rostro y lo dejaron con un 40% de discapacidad. La explosión ocurrió en pleno corazón de Pradera. Eso me afectó el estómago, parte del cuerpo y lo que fue la boca y la vista. Desde ese día busca incansablemente tramitar ayudas humanitarias mientras se pregunta por qué le tocó a él ser víctima si nunca empuñó un arma ni le ha hecho la guerra a nadie. Que nos paguen los daños, ¿no? A mí el daño que me hizo a mí, eso fue muy grave. Eso me jodió en todo, psicológicamente, económicamente. Dice que no odia a esa guerrilla que tanto daño le hizo, pero no olvida. Y cree que es mejor verlos haciendo política que lanzando bombas. Dejando el odio, dejando todo, porque no sirve. Pues que termine bien.
Esperamos de que termine bien por bien de nosotros. Y es que en Pradera, en su zona montañosa, la guerrilla asesinaba a jóvenes que se rehusaban a unirse a sus filas y a comerciantes que se negaban a pagar las vacunas. Por eso en esta población esperan que si se firma el proceso de paz, llegue el tiempo para reparar a las víctimas que dejó el conflicto armado. Perdonar no es fácil, pero para nosotros poder avanzar y para poder buscar lo que nosotros pretendemos como ciudadanos, nos toca dejar de un lado ese rencor, esa situación que hemos podido vivir como pradereños, especialmente los campesinos, los indígenas. Dicen que aquí se acabaron los tiempos del miedo, que se apoderó de sus habitantes y los choques armados que generaron un éxodo masivo que inclusive estuvo a punto de desaparecer la zona indígena. Ahora esperan que ellos puedan retornar de nuevo a sus parcelas. Tenemos la esperanza en que las nuevas generaciones, nuestros hijos, mi hija, va a vivir en un mundo mejor, en otro ambiente diferente de pronto al que nosotros nos tocó que vivir. Históricamente, en esta zona ha operado el 30 Frente de las FARC. Por eso ahora se preguntan las autoridades y la misma comunidad si realmente dejarán las armas en los próximos meses en una región que espera el ansiado y desconocido posconflicto. En nuestra serie Por los Senderos de la Paz veremos el apoyo psicológico que recibirán indígenas de Toribío, Cauca, para sobreponerse a los efectos emocionales que les dejó la traumática experiencia de la guerra. Por años los habitantes de Toribío han sido testigos directos del drama bélico y les resulta imposible que el recuerdo de la guerra se desvanezca. Las secuelas del horror del conflicto armado persiguen a todos los que vivieron en carne propia décadas de horror que les ha dejado cicatrices invisibles. Familias enteras que hoy están derrumbadas emocionalmente y que según este grupo de psicólogos padecen síntomas de angustia que solo se logran contrarrestar venciendo el miedo de las víctimas. No creo que desaparezca del todo, porque psicológicamente hablando, pues las secuelas de estrés postrauma va quedando. Pero yo creo que, y lo repito, después de que haya confianza se puede manejar, se pueden hacer muchas cosas por el municipio. De acuerdo a este grupo de especialistas, los trastornos ocasionados por la guerra generan cambios emocionales, especialmente en los niños, por eso aquí el tratamiento va ligado a sus tradiciones ancestrales. Sí hay como unos miedos, hay unos síntomas que aparecen, hay unos retrocesos en los niños, pero se maneja más desde la parte cultural, con el apoyo del Quigüete, de las personas que creen en la medicina tradicional. Aseguran además que el verdadero riesgo latente es que el drama de las cicatrices invisibles de la guerra sea incontrolable, pues al recibir asistencia psicológica tienen cierta desconfianza con quienes no son de su región. Puedo decirte que las personas están tranquilas al salir, entonces sí ha habido un cambio, no a una gran escala, pero sí se está generando confianza y después de que haya eso, que la gente empiece a salir, que empiece a creer, creo que vienen buenas cosas. Esperemos a ver qué sigue pasando. Hoy en Toribío, a pesar del horror y la barbarie que vivieron sus habitantes, se han levantado para estudiar y trabajar y hoy los afectados han tratado de sobrevivir a tanta pena y ahora solo esperan que esta calma continúe. En este momento hay como un poco más de calma, como de paz en las familias, pero siempre está como esa zozobra, el miedo de a qué horas van a volver a atacar, entonces está como, ahí está uno como en esa incertidumbre, en esa complejidad pues del conflicto armado. Hoy Toribío es otro y espera dejar en el olvido los 600 ataques y hostigamientos por parte de la guerrilla de las FARC, las 14 tomas de la subversión y la destrucción del puesto de policía al menos en 4 ocasiones.